Imagina caminar por un sendero oscuro, sin saber qué hay más adelante, pero confiando en que cada paso te llevará hacia un lugar seguro. Esa es la esencia de la fe que Jesús enseñó a sus discípulos y a todos los que lo escuchaban. Desde el principio de su ministerio, Jesús dejó claro que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza viva y activa que puede transformar vidas, mover montañas y acercarnos al corazón de Dios. En cada palabra y acción, Jesús mostró que la fe es la base sobre la cual se construye una vida plena y llena de propósito, guiándonos incluso en los momentos más difíciles. La fe, según Jesús, es el puente que nos conecta con el poder divino, permitiéndonos experimentar lo sobrenatural en lo cotidiano. No es casualidad que las enseñanzas de Jesús sobre la fe sean tan abundantes. Él sabía que sin fe es imposible agradar a Dios y que, con fe, todas las cosas son posibles. En esta serie, exploraremos cómo las enseñanzas de Jesús sobre la fe no solo fortalecen nuestro espíritu, sino que también nos capacitan para vivir una vida de valentía, confianza y paz, incluso en medio de las tormentas de la vida. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo la fe en Jesús puede iluminar tu camino, sin importar cuán oscuro parezca el sendero. La fe del tamaño de un grano de mostaza, Mateo, capítulo 17-20. En una de las enseñanzas más memorables de Jesús, Él compara la fe con un grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas que existen. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo, capítulo 17 versículo 20. A primera vista, esta comparación podría parecer sorprendente, ¿cómo algo tan pequeño puede tener tanto poder? Sin embargo, Jesús no escogió esta metáfora por casualidad. En su simpleza, el grano de mostaza encierra una lección profunda sobre el poder que puede tener la fe, por diminuta que sea. El grano de mostaza es pequeño, casi imperceptible cuando se sostiene entre los dedos. Pero, cuando se planta en tierra fértil, crece y se convierte en un arbusto grande, lo suficientemente robusto como para que las aves hagan nido en sus ramas. De la misma manera, Jesús nos muestra que la fe, aunque sea pequeña al principio, tiene el potencial de crecer y producir grandes resultados si se cultiva y se cuida con diligencia. No es el tamaño inicial de la fe lo que importa, sino su capacidad de desarrollarse y transformar lo que parece imposible en una realidad. En la vida diaria, enfrentamos desafíos que parecen inamovibles, montañas metafóricas que nos bloquean el camino. Estas montañas pueden ser problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o cualquier otra dificultad que nos parezca insuperable. Jesús nos asegura que incluso una fe tan pequeña como un grano de mostaza es suficiente para mover esas montañas. Lo que requiere de nosotros es creer, aunque sea un poco, y confiar en que Dios hará el resto. Es un recordatorio de que no necesitamos una fe perfecta o inquebrantable, solo necesitamos dar el primer paso, y Dios se encargará de hacer crecer esa fe. Jesús también nos enseña que la fe, por pequeña que sea, nos da acceso al poder de Dios. Cuando enfrentamos una situación difícil, es fácil sentir que nuestra fe es insuficiente. Sin embargo, Jesús nos anima a no subestimar el impacto de una fe humilde y sincera. Aunque no veamos el resultado inmediato, nuestra pequeña fe, puesta en las manos de Dios, tiene el poder de desencadenar cambios sorprendentes. Dios no nos pide que tengamos una fe monumental, nos pide que confiemos en Él con lo que tenemos, por pequeño que parezca. Además, el grano de mostaza nos enseña sobre la paciencia. Cuando plantamos un grano de mostaza, no vemos el arbusto crecer de la noche a la mañana. Requiere tiempo, cuidado y las condiciones adecuadas para que florezca. De igual manera, la fe necesita ser cultivada. A través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la obediencia, nuestra fe crece y se fortalece. Puede que no veamos resultados inmediatos, pero con paciencia y perseverancia, veremos cómo Dios obra a través de nuestra fe. El mensaje de Jesús también desafía la mentalidad de que necesitamos tener una fe extraordinaria para ver milagros en nuestras vidas. A menudo, pensamos que debemos ser gigantes espirituales para mover montañas, pero Jesús nos recuerda que es suficiente con tener una fe genuina, aunque sea pequeña. Es como decirnos que no necesitamos ser perfectos o tener todas las respuestas, simplemente necesitamos confiar en Dios y dar ese pequeño paso de fe. La enseñanza sobre el grano de mostaza también nos invita a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestra fe, estamos permitiendo que crezca y se fortalezca,
o la estamos enterrando bajo la duda y el miedo. Jesús nos llama a utilizar nuestra fe, no a esconderla. Cuando nos atrevemos a ejercer nuestra fe, aunque sea en situaciones pequeñas, comenzamos a ver cómo Dios actúa en nuestras vidas de maneras poderosas y sorprendentes. Finalmente, esta parábola nos recuerda que el tamaño de nuestra fe no determina su valor. Un grano de mostaza, aunque pequeño, contiene en su interior el potencial de crecimiento ilimitado. De la misma manera, nuestra fe, aunque pequeña, puede crecer y transformarse en una fuerza poderosa en nuestras vidas. Jesús nos invita a confiar en ese potencial, a creer que incluso la fe más pequeña puede hacer lo imposible posible. En última instancia, la fe del tamaño de un grano de mostaza nos enseña que con Dios no hay límites para lo que podemos lograr. La confianza en la providencia divina, Mateo, capítulo 6 versículos del 25 al 34. En el Sermón del Monte, Jesús aborda una de las preocupaciones más universales de la humanidad, la ansiedad por el futuro. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Mateo, capítulo 6 versículo 25. Con estas palabras, Jesús no solo nos invita a dejar de preocuparnos por las necesidades diarias, sino que nos llama a confiar plenamente en la providencia divina. Pero, ¿qué significa realmente confiar en que Dios proveerá? Y más aún, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en un mundo que nos impulsa constantemente a preocuparnos por el mañana? Jesús utiliza ejemplos simples pero poderosos para ilustrar su punto. Nos invita a observar las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?, pregunta Jesús. Con esta comparación, nos recuerda que si Dios cuida de las aves, cuanto más cuidará de nosotros, sus hijos amados. Aquí, Jesús subraya que nuestra vida tiene un valor incalculable para Dios, y que, por lo tanto, podemos confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades más básicas. La naturaleza nos ofrece lecciones diarias de la fidelidad de Dios. Jesús menciona los lirios del campo, que crecen sin esfuerzo y son vestidos de una belleza incomparable. Incluso Salomón, con toda su gloria, no se vistió como uno de ellos. A través de este ejemplo, Jesús nos enseña que la preocupación por el futuro no añade nada a nuestra vida. De hecho, solo nos roba la paz y nos distrae de lo que realmente importa, confiar en que Dios nos sostiene en cada momento. La belleza de la creación es un recordatorio constante de que Dios no se olvida de los detalles, y si Él viste a las flores con tal esplendor, seguramente cuidará de nuestras necesidades diarias. En lugar de preocuparnos, Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, con la promesa de que todas las demás cosas nos serán añadidas. Este es el corazón de la enseñanza. Nuestra prioridad no debe ser la acumulación de bienes materiales o la resolución de nuestras preocupaciones diarias, sino centrarnos en nuestra relación con Dios y en vivir de acuerdo con sus principios. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar, descubrimos que todo lo demás cae en su lugar y nuestras necesidades son suplidas de maneras que a menudo superan nuestras expectativas. La preocupación por el futuro es una carga que todos llevamos en algún momento, pero Jesús nos ofrece una alternativa: descansar en la seguridad de que Dios está en control. Al confiar en la providencia divina, aprendemos a vivir en el presente, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da cada día sin preocuparnos excesivamente por lo que traerá el mañana. Este tipo de confianza requiere fe, una fe que cree que Dios es bueno y que sus promesas son verdaderas. Sin embargo, confiar en la providencia divina no significa ser pasivo o irresponsable. Jesús no nos llama a ser negligentes, sino a poner nuestras preocupaciones en manos de Dios mientras hacemos lo que está a nuestro alcance. Es un llamado a trabajar con diligencia y a la vez, a descansar en la certeza de que Dios proveerá lo que necesitamos, cuando lo necesitamos. Esta es una fe activa, que combina acción con confianza, esfuerzo con descanso. La enseñanza de Jesús también desafía la cultura de autosuficiencia en la que vivimos, donde se nos dice que debemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Jesús nos recuerda que, en última instancia, hay cosas que están fuera de nuestro control y que la mejor manera de enfrentarlas es entregándoselas a Dios. Es en este acto de entrega donde encontramos verdadera libertad, liberándonos de la ansiedad y abriéndonos a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, confiar en la providencia divina es un acto de adoración.
Es reconocer que Dios es el dador de todas las cosas buenas y que nuestras vidas están en sus manos. Cuando elegimos confiar en Dios en lugar de preocuparnos, estamos declarando que creemos en su bondad, su amor y su poder para cuidar de nosotros. Y en esa confianza, encontramos una seguridad que nada en este mundo puede ofrecer, una seguridad que nos sostiene a través de todas las incertidumbres de la vida. La fe en la tormenta, Mateo, capítulo 8 versículos del 23 al 27. En una noche tranquila, Jesús y sus discípulos suben a una barca para cruzar al otro lado del mar de Galilea. Mientras navegan, una tormenta feroz se desata de repente, y las olas comienzan a azotar la pequeña embarcación. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, se encuentran aterrados, convencidos de que su fin está cerca. En medio de esta desesperación, voltean y encuentran a Jesús, sorprendentemente, durmiendo plácidamente en la popa de la barca. Este contraste entre el pánico de los discípulos y la calma de Jesús nos ofrece una lección poderosa sobre la fe en medio de las tormentas de la vida. El grito desesperado de los discípulos, Señor, sálvanos, que perecemos, refleja el miedo que todos sentimos cuando las tormentas de la vida nos golpean sin previo aviso. En esos momentos, es fácil olvidar la presencia de Jesús y enfocarnos únicamente en el peligro que nos rodea. Sin embargo, la respuesta de Jesús es tanto un desafío como una invitación. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús no minimiza la realidad de la tormenta, pero cuestiona la falta de confianza de sus discípulos en su poder para protegerlos. Es como si les estuviera diciendo, si supieran quién está con ustedes, no tendrían nada que temer. Entonces, Jesús se levanta y con una autoridad que trasciende lo natural, reprende al viento y al mar, y de inmediato, todo queda en calma. Esta demostración de poder deja a los discípulos asombrados, preguntándose, ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? En ese instante, ellos se dan cuenta de que Jesús no es simplemente un maestro o un profeta, sino el mismo Dios encarnado, con poder sobre la creación. Esta revelación es fundamental para entender la naturaleza de la fe. No es solo creer en la capacidad de Jesús para hacer milagros, sino confiar en su identidad como el Señor soberano sobre todas las circunstancias. Las tormentas en nuestras vidas pueden tomar muchas formas: problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o incluso crisis de fe. En esos momentos, es natural sentir miedo y desesperación. Pero la historia de Jesús calmando la tormenta nos recuerda que, sin importar cuán intensas sean nuestras dificultades, Jesús está con nosotros en la barca. Su presencia es una garantía de que, aunque las olas parezcan insuperables, no estamos solos. La fe en medio de la tormenta significa confiar en que Jesús no solo es consciente de lo que estamos pasando, sino que tiene el poder de llevarnos a través de cualquier tempestad. Sin embargo, esta historia también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta en tiempos de crisis. Como los discípulos, a menudo podemos ser rápidos en entrar en pánico y lentos en recordar quién está a nuestro lado. Jesús nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en el tamaño de la tormenta, debemos enfocar nuestra mirada en la grandeza de Dios. La fe en la tormenta no elimina la realidad del peligro, pero sí nos permite enfrentarla con una confianza que trasciende el miedo, sabiendo que Jesús es capaz de traer paz en medio del caos. Además, es importante notar que Jesús no prometió que no habría tormentas, lo que prometió es que estaría con nosotros en ellas. Esto es crucial para nuestra comprensión de la fe. La fe no es la ausencia de problemas, sino la certeza de la presencia de Dios en medio de ellos. Esta presencia cambia todo, porque cuando sabemos que Jesús está con nosotros, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que no seremos derrotados. Su poder para calmar las tormentas no es solo una promesa de alivio, sino una garantía de que, en última instancia, todo estará bajo su control. Finalmente, la calma que sigue a la tormenta no es solo un alivio temporal, sino una invitación a una fe más profunda. Después de experimentar el poder de Jesús, los discípulos no son los mismos. Su comprensión de quién es Él y lo que significa confiar en Él ha sido transformada. De manera similar, nuestras propias tormentas, aunque dolorosas, pueden ser oportunidades para crecer en nuestra fe. Cada prueba superada con Jesús a nuestro lado fortalece nuestra confianza en su fidelidad y nos prepara para enfrentar futuras dificultades con una fe más firme y madura.
En conclusión, la historia de la fe en la tormenta nos enseña que, aunque las tempestades son inevitables en la vida, no debemos temer. Jesús está con nosotros, listo para calmar los vientos y las olas que amenazan con hundirnos. Nuestra tarea es confiar en Él, mantener la fe y recordar que con Jesús en nuestra barca no hay tormenta que no podamos superar. La parábola del sembrador, Mateo, capítulo 13 versículos del 1 al 23. La parábola del sembrador es una de las enseñanzas más icónicas de Jesús, en la que utiliza la imagen familiar de un agricultor sembrando semillas para ilustrar las diversas maneras en que las personas responden al mensaje del reino de Dios. Jesús se encontraba frente a una gran multitud cuando decidió contar esta parábola, hablando de un sembrador que esparcía sus semillas por diferentes tipos de terreno. Cada terreno representaba una respuesta distinta al mensaje de Dios, y a través de esta historia, Jesús nos invita a reflexionar sobre la condición de nuestros propios corazones y cómo recibimos su palabra. En la parábola, Jesús describe 4 tipos de suelo en los que caen las semillas. El primero es el camino, un terreno duro donde las semillas no pueden penetrar. Las aves rápidamente se las llevan, simbolizando a aquellos que escuchan el mensaje, pero no lo entienden ni lo internalizan, permitiendo que el enemigo lo arrebate antes de que pueda echar raíces. Este terreno representa un corazón insensible, cerrado a las verdades espirituales, incapaz de dejar que la semilla de la palabra de Dios penetre y transforme la vida. El segundo tipo de suelo es el pedregoso, donde las semillas germinan rápidamente, pero no pueden desarrollar raíces profundas debido a la falta de tierra. Cuando llega el sol, las plantas se marchitan. Este terreno simboliza a las personas que reciben el mensaje con entusiasmo, pero su fe es superficial y no se sustenta cuando enfrentan dificultades o persecuciones. Jesús nos advierte sobre el peligro de una fe que no está arraigada, que se desvanece rápidamente cuando las circunstancias se tornan adversas. El tercer terreno es el suelo lleno de espinos, donde las semillas crecen, pero son sofocadas por las malas hierbas y no pueden dar fruto. Este suelo representa a aquellos que escuchan la palabra, pero están tan preocupados por las riquezas, los placeres y las preocupaciones de la vida que el mensaje queda sofocado. En este caso, el corazón está dividido, y la fe se ahoga por las distracciones y los deseos mundanos. Jesús nos recuerda que un corazón lleno de preocupaciones terrenales no puede producir frutos espirituales. Finalmente, Jesús describe el buen terreno, donde las semillas caen, crecen y producen una cosecha abundante, algunas 100 veces, otras 60 y otras 30 veces más de lo sembrado. Este suelo simboliza a las personas que escuchan la palabra, la entienden y la aplican en sus vidas, permitiendo que dé fruto. Este es el corazón que recibe el mensaje de Dios con disposición, lo medita y lo pone en práctica, resultando en una vida transformada que da frutos de fe, amor y buenas obras. La parábola del sembrador es más que una simple historia, es un espejo en el que debemos mirarnos y preguntarnos, ¿qué tipo de suelo soy yo? ¿Cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? La parábola nos desafía a examinar nuestras vidas y a buscar ser como el buen terreno, donde la semilla de la palabra puede crecer y dar fruto en abundancia. Nos recuerda que no es suficiente escuchar el mensaje, debemos permitir que penetre profundamente en nuestros corazones y que transforme nuestra manera de vivir. Además, esta parábola subraya la importancia de perseverar en la fe. La buena tierra no se convierte en buena por accidente, requiere preparación, cuidado y mantenimiento. De la misma manera, nuestra fe necesita ser cultivada continuamente a través de la oración, la lectura de la palabra y la obediencia a Dios. Jesús nos anima a trabajar en nuestros corazones, eliminando las piedras y espinos que impiden el crecimiento espiritual, para que podamos ser fructíferos en nuestra vida cristiana. Por último, la parábola del sembrador nos enseña sobre la generosidad y el poder del reino de Dios. A pesar de que no todas las semillas producen fruto, el sembrador sigue sembrando con generosidad, confiando en que alguna de las semillas caerá en buen terreno. Esta es una imagen de la gracia de Dios, que ofrece su palabra a todos, sin distinción, y confía en que muchos la recibirán y darán fruto. Es una invitación a cada uno de nosotros a ser buenos administradores de la palabra de Dios y a compartirla con los demás, sabiendo que, aunque no todos responderán de inmediato, la semilla que cae en buen terreno dará fruto en abundancia. En conclusión, la parábola del sembrador es una llamada a la reflexión y a la acción.
nos invita a evaluar el estado de nuestros corazones, a esforzarnos por ser tierra fértil para la palabra de Dios y a vivir de manera que nuestra fe produzca una cosecha abundante de frutos espirituales. Al comprender y aplicar esta enseñanza, podemos transformar nuestras vidas y contribuir al crecimiento del reino de Dios en este mundo. El poder de la fe en la sanación, Marcos, capítulo 5 versículos del 25 al 34. En el Evangelio de Marcos encontramos una historia que revela el asombroso poder de la fe en la sanación. Se trata de una mujer que, durante 12 largos años, había sufrido de un flujo de sangre incesante. Su vida estaba marcada por el dolor, la desesperanza y la marginación, ya que en la cultura de la época, su condición la hacía ceremonialmente impura, impidiéndole participar en la vida comunitaria y religiosa. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en lugar de mejorar, su situación empeoraba. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, esta mujer escuchó hablar de Jesús y una chispa de fe se encendió en su corazón. Desesperada y al mismo tiempo llena de esperanza, la mujer decidió que debía acercarse a Jesús, convencida de que solo él podía ofrecerle la sanación que tanto anhelaba. Pero Jesús estaba rodeado de una gran multitud y ella sabía que sería difícil acercarse a él. Además, su condición la hacía indeseable en medio de la gente. Sin embargo, su fe era más fuerte que su temor. Se dijo a sí misma, si tan solo toco su manto, quedaré sana. Con esta certeza, se abrió paso entre la multitud, estirando la mano con la esperanza de alcanzar siquiera el borde del manto de Jesús. Cuando finalmente lo hizo, algo extraordinario ocurrió. En el momento en que sus dedos tocaron el manto de Jesús, sintió en su cuerpo que su flujo de sangre se había detenido. En un instante, fue sanada de una enfermedad que la había atormentado durante más de una década. La Biblia dice que al mismo tiempo, Jesús sintió que había salido poder de él. Se volvió hacia la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mi ropa? Los discípulos, perplejos por la pregunta en medio de la multitud apretada, intentaron minimizarla, pero Jesús sabía que algo especial había sucedido. La mujer, sabiendo que no podía pasar desapercibida, se acercó temblando de miedo y cayó a los pies de Jesús. Le contó toda la verdad, cómo había sufrido, cómo había tenido fe y cómo, al tocar su manto, había sido instantáneamente sanada. En lugar de reprenderla, Jesús la miró con compasión y le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Con estas palabras, no solo confirmó su sanación física, sino que también la restauró social y espiritualmente, llamándola hija, un término de profundo afecto y aceptación. Este relato no solo nos muestra el poder de la fe en la sanación física, sino que también nos enseña sobre el acceso directo que la fe nos da a la gracia y el poder de Dios. La fe de la mujer no era una fe perfecta, estaba mezclada con temor y desesperación, pero era suficiente para que Jesús respondiera con poder y amor. No fue un ritual religioso o una fórmula mágica lo que la sanó, sino su fe genuina y personal en Jesús, incluso cuando esa fe solo se expresó en el acto humilde de tocar su manto. La historia de esta mujer es un recordatorio de que la fe no necesita ser grandiosa o espectacular para ser eficaz. A veces, nuestra fe puede ser tan pequeña como una débil esperanza, pero cuando se dirige a Jesús, tiene el poder de mover montañas y transformar vidas. Esta historia también nos anima a acercarnos a Jesús con nuestras propias heridas y necesidades, creyendo que Él tiene el poder y la compasión para sanar y restaurar. Además, el encuentro de Jesús con esta mujer destaca que la sanación que Él ofrece es integral. No se limita solo al cuerpo, sino que también abarca el alma y el espíritu. Al llamarla hija y enviarla en paz, Jesús sanó no solo su enfermedad, sino también su aislamiento social y su dolor emocional. Esta es la plenitud de la sanación que Jesús ofrece, una restauración total que toca todas las áreas de nuestra vida. En última instancia, la historia de la mujer con flujo de sangre es una poderosa ilustración del alcance del amor de Dios. Nos muestra que no importa cuán desesperada o inalcanzable pueda parecer nuestra situación, la fe en Jesús nos conecta con su poder divino. Él es accesible, incluso en medio de la multitud, y está dispuesto a responder cuando nos acercamos a Él con fe, sin importar cuán pequeña o frágil pueda parecer esa fe. En Jesús, encontramos no solo la sanación que necesitamos, sino también la aceptación, la restauración y la paz que solo Él puede ofrecer. La fe en la resurrección,
Juan, capítulo 11 versículos del 1 al 44. La historia de la resurrección de Lázaro, narrada en el Evangelio de Juan, es una de las demostraciones más poderosas del poder de Jesús sobre la vida y la muerte, y una profunda lección sobre la fe en la resurrección. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, había caído gravemente enfermo en Betania, y sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús, pidiéndole que viniera rápidamente. Sin embargo, Jesús, en lugar de apresurarse, decidió quedarse 2 días más donde estaba, diciendo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan, capítulo 11 versículo 4. Cuando finalmente Jesús llega a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Para Marta y María, así como para todos los presentes, la muerte de Lázaro era definitiva. La esperanza había sido enterrada junto con su hermano. Marta, al encontrarse con Jesús, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta declaración revela tanto su fe en el poder de Jesús para sanar, como su tristeza y frustración por lo que parecía ser un retraso fatal. Sin embargo, Jesús respondió con una promesa que desafiaría su comprensión de la fe: tu hermano resucitará. Juan, capítulo 11 versículo 23. Marta, con un entendimiento teológico típico, respondió que sabía que Lázaro resucitaría en el día final, en la resurrección de los muertos. Pero Jesús estaba a punto de revelar algo más profundo: la resurrección no era solo un evento futuro, sino una persona, y esa persona estaba presente ante ella. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan, capítulo 11 versículo 25. Con estas palabras, Jesús proclamó su autoridad sobre la muerte y su identidad como la fuente misma de la vida eterna. A pesar de esta declaración, la duda y el dolor aún envolvían a los presentes. Cuando Jesús llegó al sepulcro y vio a María y los demás llorando, también se conmovió profundamente y lloró. Estas lágrimas de Jesús nos muestran que aunque él sabía que iba a resucitar a Lázaro, compartía el dolor humano de la pérdida y la muerte. Este es un recordatorio conmovedor de que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él lo siente con nosotros, incluso cuando sabe que la redención y la victoria están a la vuelta de la esquina. Luego, Jesús pidió que removieran la piedra del sepulcro. Marta, aún atrapada en la realidad física, advirtió que habría mal olor, pues Lázaro llevaba 4 días muerto. Pero Jesús le recordó: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan, capítulo 11 versículo 40. Aquí vemos un desafío directo a la fe de Marta: creer no solo en lo que es lógico o posible, sino en lo que Dios puede hacer, incluso cuando todo parece perdido. Con la piedra removida, Jesús levantó los ojos y oró, agradeciendo a Dios por escucharle siempre, y luego gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Juan, capítulo 11 versículo 43. En ese momento, lo imposible sucedió. Lázaro, envuelto en las vendas funerarias, salió de la tumba, vivo. Esta milagrosa resurrección no solo demostró el poder absoluto de Jesús sobre la muerte, sino que también sirvió como una señal del futuro que él prometía: la resurrección de todos los que creen en él. La resurrección de Lázaro es un preludio y un símbolo de la resurrección final que Jesús mismo experimentaría y que promete a todos los que creen en él. Es una llamada a una fe que va más allá de las circunstancias presentes y los límites de la realidad humana. Jesús no solo resucitó a Lázaro para devolverlo a la vida terrenal, sino para mostrar a todos que en él, la muerte no tiene la última palabra. La fe en la resurrección, entonces, es la fe en la victoria de Cristo sobre la muerte y la esperanza de vida eterna con él. En nuestra vida diaria, enfrentamos situaciones que pueden parecer tan definitivas como la muerte misma, momentos en los que todo parece perdido. Sin embargo, la historia de Lázaro nos recuerda que, con Jesús, siempre hay esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. La fe en la resurrección nos invita a confiar en que Jesús tiene el poder de traer vida donde solo vemos muerte, de restaurar lo que se ha roto y de hacer nuevas todas las cosas. En Cristo, la resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad presente que transforma nuestras vidas aquí y ahora. La fe y el perdón, Mateo, capítulo 18 versículos del 21 al 35. En el Evangelio de Mateo, Jesús aborda uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana: el perdón. Pedro,
uno de los discípulos más cercanos a Jesús, se acerca a él con una pregunta que seguramente muchos de nosotros hemos considerado en algún momento: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo, capítulo 18, versículo 21. Pedro pensaba que estaba siendo generoso al sugerir perdonar hasta 7 veces, un número considerablemente alto en comparación con las normas de su época. Sin embargo, la respuesta de Jesús no solo sorprendió a Pedro, sino que también redefinió la comprensión del perdón: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, Mateo, capítulo 18, versículo 22. Con esta declaración, Jesús nos enseña que el perdón no es algo que podamos limitar o cuantificar. No se trata de un acto que se puede contar o medir, sino de una disposición continua del corazón, una actitud de gracia que refleja el perdón ilimitado que Dios nos ofrece. Para ilustrar esta enseñanza, Jesús cuenta la parábola del siervo despiadado, una historia que revela el vínculo profundo entre la fe y el perdón y nos desafía a vivir en una gracia que no tiene límites. En la parábola, Jesús narra la historia de un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una cantidad astronómica, equivalente a 10,000 talentos, una deuda tan grande que nunca podría haber sido pagada en una vida. El siervo, incapaz de pagar, se arrodilla ante el rey y le suplica misericordia. Conmovido, el rey no solo le concede más tiempo, sino que, sorprendentemente, cancela toda la deuda. Este acto de misericordia es un reflejo de la gracia de Dios hacia nosotros, perdonando nuestras faltas sin medida. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado cuando el mismo siervo, recién perdonado, se encuentra con un compañero que le debía una cantidad mucho menor, apenas 100 denarios. En lugar de mostrar la misma misericordia que había recibido, el siervo toma a su compañero por el cuello y exige el pago inmediato. Cuando su compañero le suplica de la misma manera en que él había suplicado al rey, el siervo perdonado se niega a perdonarlo y lo manda a prisión hasta que pague la deuda. Cuando el rey se entera de esta falta de compasión, llama al siervo malvado y le dice: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Mateo, capítulo 18, versículos del 32 al 33. Lleno de ira, el rey entrega al siervo a los verdugos hasta que pague toda la deuda, un castigo severo que refleja la seriedad con la que Dios toma la falta de perdón. Esta parábola nos confronta con la realidad de que el perdón no es solo un acto de obediencia, sino una expresión de fe en la gracia de Dios. Al negarnos a perdonar a otros, estamos, en efecto, negando la gracia que hemos recibido nosotros mismos. Jesús nos llama a perdonar no porque sea fácil o porque los demás lo merezcan, sino porque nosotros mismos hemos sido perdonados inmensamente. Nuestra capacidad de perdonar es un reflejo directo de nuestra comprensión y aprecio por el perdón que hemos recibido de Dios. La fe y el perdón están intrínsecamente ligados, porque perdonar a los demás requiere una fe profunda en la justicia y la misericordia de Dios. Nos desafía a soltar el resentimiento y a confiar en que Dios, quien es justo, verá cada situación y actuará con rectitud. Además, el perdón no solo libera a la persona que lo recibe, sino también a quien lo otorga, permitiéndonos vivir en paz y libertad, sin las cadenas del rencor y la amargura. En última instancia, Jesús nos enseña que el perdón es un acto de fe en acción. No es un sentimiento que surge espontáneamente, sino una decisión consciente de reflejar la gracia de Dios en nuestras relaciones con los demás. Al practicar el perdón, no solo obedecemos a Dios, sino que también nos acercamos más a Él, comprendiendo de manera más profunda el amor y la misericordia que Él nos ha mostrado. A través de esta parábola, Jesús nos invita a vivir en una cultura de perdón, donde la gracia fluye libremente, reflejando el reino de Dios en nuestras vidas diarias. La fe sin obras es muerta. Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. En su carta, el apóstol Santiago aborda uno de los temas más fundamentales y a la vez controvertidos de la fe cristiana, la relación entre la fe y las obras. En Santiago, encontramos una afirmación contundente que ha resonado a lo largo de los siglos: la fe sin obras es muerta. Esta declaración es un llamado a reflexionar profundamente sobre lo que significa realmente tener fe en Jesús y cómo esa fe debe manifestarse en nuestra vida cotidiana. Para Santiago, la fe no es solo una creencia interna o un sentimiento personal, es algo que debe ser visible y tangible a través de nuestras acciones.
Santiago comienza planteando una pregunta directa: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago, capítulo 2, versículo 14. Aquí, él no está minimizando la importancia de la fe, sino enfatizando que una fe genuina se traduce inevitablemente en acciones. Imagina a alguien que ve a su hermano en necesidad, sin ropa ni comida, y simplemente le dice: ve en paz, caliéntate y sacíate, sin hacer nada para ayudar. Santiago señala lo absurdo de tal situación: esas palabras, aunque bien intencionadas, son vacías y no están acompañadas de acciones concretas que satisfagan las necesidades reales. Esta enseñanza nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos si nuestra fe es algo que solo proclamamos con palabras o si se refleja en la manera en que vivimos y tratamos a los demás. Santiago nos recuerda que incluso los demonios creen en Dios, pero esa creencia no les lleva a la salvación, porque no se traduce en obediencia a Dios. La fe verdadera, entonces, es más que un simple sentimiento intelectual, es una fuerza viva y activa que transforma nuestras acciones y nos impulsa a amar y servir a los demás. Santiago refuerza su punto con ejemplos del Antiguo Testamento, mencionando a Abraham y Rahab. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero Santiago destaca que su fe se perfeccionó por medio de sus obras cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, obedeciendo a Dios incluso en algo tan difícil. Del mismo modo, Rahab, una mujer de Jericó, mostró su fe al esconder a los espías israelitas, arriesgando su propia vida para protegerlos. En ambos casos, la fe no fue algo abstracto, se manifestó en acciones decisivas que demostraron su confianza en Dios. La frase "la fe sin obras es muerta" nos lleva a entender que la fe y las obras no son opuestas, sino complementarias. No se trata de que nuestras obras nos salven, sino de que nuestras obras son la evidencia de una fe salvadora. Una fe que no produce obras es como un cuerpo sin vida, está muerto, inactivo, inútil. Santiago nos está llamando a una fe vibrante y activa, que dé frutos y que impacte a los demás, mostrando la realidad del amor de Dios en el mundo. Este mensaje es particularmente relevante en una época en la que es fácil profesar fe de labios para afuera sin que ello implique un cambio en nuestra vida diaria. Santiago nos advierte contra la complacencia espiritual, donde decimos tener fe pero no hacemos nada para vivirla. Él nos anima a ser hacedores de la palabra, no solo oidores, para que nuestra fe tenga un impacto real y positivo en nuestras comunidades y en aquellos que están en necesidad. Además, Santiago nos enseña que nuestras obras no son un añadido opcional a la fe, sino una expresión natural de la misma. Cuando realmente creemos en Jesús y seguimos sus enseñanzas, nuestras vidas serán transformadas, y esto se verá en cómo tratamos a los demás, en nuestra generosidad, en nuestra compasión, y en nuestra disposición a actuar con justicia. La fe que no se traduce en acción es una fe incompleta, y como tal, no puede llevarnos a la plenitud de la vida cristiana que Dios desea para nosotros. En resumen, la enseñanza de Santiago es un llamado a una fe activa y comprometida. Nos desafía a no contentarnos con una fe que solo vive en nuestras palabras o pensamientos, sino a permitir que esa fe moldee nuestras acciones y decisiones diarias. Al hacerlo, no solo demostramos la autenticidad de nuestra fe, sino que también participamos en la obra de Dios en el mundo, llevando luz, esperanza y amor a donde más se necesita. Así, nuestra fe se convierte en una fuerza viva que no solo nos transforma a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean. La fe de los niños, Mateo, capítulo 18 versículos del 1 al 4. Los discípulos de Jesús se acercan a él con una pregunta que revela sus preocupaciones sobre el estatus y la grandeza en el reino de los cielos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta refleja una mentalidad común, tanto entonces como ahora, donde el éxito y la grandeza se miden por el poder, la influencia y la posición. Sin embargo, Jesús responde de una manera que desafía radicalmente esta visión, llama a un niño pequeño y lo coloca en medio de ellos como un ejemplo viviente de la verdadera grandeza en el reino de Dios. Jesús comienza diciendo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo, capítulo 18 versículo 3. Esta declaración sorprendente sugiere que la entrada al reino de Dios no se trata de alcanzar un estatus elevado, sino de adoptar una actitud completamente diferente, una que se asemeje a la de un niño. En lugar de buscar grandeza y poder, Jesús nos invita a abrazar la humildad, la sencillez y la pureza que caracterizan la fe de un niño.
La fe de un niño es un ejemplo poderoso porque es una fe confiada y dependiente. Los niños confían plenamente en sus padres para satisfacer sus necesidades, sin preocuparse por el mañana. De la misma manera, Jesús nos llama a tener una fe que dependa completamente de Dios, confiando en que Él cuida de nosotros y provee para nuestras necesidades. Esta confianza es lo opuesto a la autosuficiencia que a menudo buscamos como adultos, es una invitación a soltar nuestro deseo de control y a confiar en la bondad y la fidelidad de Dios. Además, los niños tienen una capacidad innata para la humildad. No buscan ser los primeros ni competir por posiciones de poder, simplemente aceptan su lugar con sencillez. Jesús nos enseña que en el reino de Dios, la humildad es un valor esencial. Ser como un niño significa reconocer nuestra necesidad de Dios, sin pretensiones, sin orgullo, y con un corazón abierto y receptivo. Es a través de esta humildad que podemos experimentar verdaderamente la grandeza en el reino de los cielos. Otra característica de la fe de los niños es su capacidad de asombro y maravilla. Los niños ven el mundo con ojos llenos de curiosidad y admiración, siempre dispuestos a aprender y a maravillarse ante lo desconocido. Jesús nos llama a mantener ese espíritu de asombro en nuestra fe, a no dar por sentada la grandeza de Dios ni a perder nuestra capacidad de sorprendernos ante su obra en nuestras vidas. Esta disposición a ser sorprendidos por Dios nos mantiene humildes y abiertos a su guía en cada momento. La fe de un niño también es una fe sincera y sin complicaciones. Los niños no se enredan en debates teológicos o en complejidades doctrinales, simplemente creen. Esta sencillez es algo que Jesús valora profundamente. No significa que no debamos buscar entender nuestra fe en profundidad, pero sí que debemos acercarnos a Dios con un corazón puro y sincero, sin complicar innecesariamente nuestra relación con Él. Es una fe que confía, que ama y que se expresa de manera genuina. En un mundo que valora la competencia, el éxito y la autoafirmación, el llamado de Jesús a tener la fe de un niño es un desafío a contracorriente. Nos invita a soltar nuestras ambiciones mundanas y a abrazar una vida de humildad, confianza y dependencia en Dios. Al hacerlo, no solo encontramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, sino que también descubrimos la verdadera grandeza en el reino de los cielos. Finalmente, la enseñanza de Jesús sobre la fe de los niños nos recuerda que el reino de Dios no es para aquellos que buscan poder y reconocimiento, sino para aquellos que están dispuestos a convertirse en los más pequeños, los más humildes, los que dependen completamente de su Padre Celestial. Esta es la esencia del reino de Dios, un lugar donde la grandeza se mide por la humildad, la dependencia y la pureza de corazón. Ser como niños no es solo una actitud para entrar en el reino, es la forma en que debemos vivir cada día, confiando, amando y siguiendo a Dios con una fe sencilla y sincera. La fe que salva, Lucas, capítulo 7 versículos del 36 al 50. En Lucas, se nos presenta una de las historias más conmovedoras y profundas sobre la fe que salva, una fe que brota de un corazón arrepentido y lleno de amor. La escena se desarrolla en la casa de Simón, un fariseo que invita a Jesús a cenar. Mientras están a la mesa, una mujer de la ciudad, conocida como pecadora, entra en la casa con un frasco de alabastro lleno de perfume. Sin palabras, se acerca a Jesús, se arrodilla a sus pies y comienza a llorar. Sus lágrimas caen sobre los pies de Jesús y ella los seca con su cabello, los besa y los unge con el perfume. Este acto de devoción es tan impactante como inesperado. Simón, observando la escena, se escandaliza. En su mente, cuestiona la autenticidad de Jesús como profeta. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Lucas, capítulo 7 versículo 39. Para Simón, la pureza ritual y el estatus social son más importantes que el acto de arrepentimiento y devoción que la mujer está mostrando. Sin embargo, Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, decide usar esta situación como una poderosa lección sobre la fe, el perdón y la salvación. Jesús responde a los pensamientos de Simón con una parábola simple pero profunda. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Lucas, capítulo 7 versículos del 41 al 42. Simón responde que aquel a quien se le perdonó más, amará más.
Jesús afirma la respuesta y luego la aplica directamente a la situación, contrastando la falta de hospitalidad de Simón con la abundancia de amor y devoción de la mujer. Jesús señala que, desde el momento en que la mujer entró, no ha cesado de mostrar su amor y gratitud. Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Lucas, capítulo 7 versículos del 44 al 45. La mujer, que había sido rechazada por la sociedad debido a su vida pasada, encuentra en Jesús una aceptación que la transforma. Su acto de lavar los pies de Jesús con sus lágrimas es una expresión de arrepentimiento profundo, y su unción con perfume es una manifestación de amor y reverencia. La clave de esta historia está en la declaración final de Jesús a la mujer: tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí, Jesús subraya que no fue simplemente el acto de ungir sus pies lo que trajo el perdón, sino la fe detrás de ese acto. La mujer no trató de justificar su pasado ni de ganarse el perdón, en cambio, se acercó a Jesús con un corazón arrepentido y lleno de fe en su capacidad para perdonar. Esta fe, aunque no expresada en palabras, era clara en cada una de sus acciones. La fe que salva, como lo demuestra esta historia, no es una fe teórica o distante, es una fe que se manifiesta en la vida real, en actos de humildad, arrepentimiento y amor. La mujer, al acercarse a Jesús con todo su ser, encontró no solo el perdón, sino una nueva identidad y una nueva vida. Su fe la salvó, no porque fuera perfecta o porque cumpliera con algún ritual específico, sino porque era una fe genuina que reconocía su necesidad de la gracia de Dios y que se entregaba completamente a la misericordia de Jesús. Esta historia también nos desafía a examinar nuestras propias vidas y actitudes. ¿Somos como Simón, rápidos para juzgar y lentos para mostrar compasión? ¿O estamos dispuestos a acercarnos a Jesús con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y gracia? Jesús nos muestra que la verdadera fe no es fría o calculadora, sino apasionada, agradecida y transformadora. Es una fe que no solo recibe perdón, sino que también responde con amor y devoción. Finalmente, la historia de la mujer pecadora y su encuentro con Jesús es un recordatorio poderoso de que la salvación está disponible para todos, sin importar su pasado. Jesús no se aparta de los quebrantados, sino que los recibe con los brazos abiertos, ofreciendo perdón, restauración y paz. La fe que salva es aquella que, al igual que la mujer, reconoce la profundidad de nuestro pecado, pero aún más, la grandeza del amor y la gracia de Dios. Es una fe que nos lleva a los pies de Jesús, donde encontramos no solo perdón, sino también una nueva vida llena de paz y propósito. La fe en la oración, Marcos, capítulo 11 versículos del 22 al 24. En Marcos, Jesús comparte una enseñanza profundamente poderosa sobre la fe y la oración que ha resonado en los corazones de creyentes a lo largo de los siglos. Después de que sus discípulos se asombran al ver que la higuera que Jesús había maldecido se había secado desde las raíces, Jesús aprovecha el momento para impartir una lección esencial sobre la fe: tened fe en Dios, les dice. Con estas palabras, Jesús no solo los llama a confiar en Dios, sino que también les abre los ojos a la realidad del poder que la fe puede liberar en sus vidas, especialmente a través de la oración. Jesús continúa con una declaración que es tan desafiante como alentadora: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos, capítulo 11 versículo 23. Aquí, Jesús utiliza la imagen de mover una montaña, un acto que parece imposible, para ilustrar el potencial ilimitado de la fe en la oración. Él no está sugiriendo que podamos manipular la realidad a nuestro antojo, sino que cuando nuestra fe está alineada con la voluntad de Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer a través de nosotros. La montaña, en este contexto, representa cualquier obstáculo aparentemente insuperable en nuestra vida. Puede ser una enfermedad, una dificultad financiera, un conflicto relacional o incluso un desafío espiritual. Jesús nos enseña que, a través de la fe, podemos enfrentar estos desafíos no con resignación, sino con la confianza de que Dios es capaz de intervenir de maneras que superan nuestras expectativas. La clave es orar con una fe que no duda, una fe que confía en que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también tiene el poder para responderlas de manera significativa.
Es importante destacar que Jesús no habla de una fe abstracta o vaga, sino de una fe específica, dirigida a Dios y sostenida por la convicción de que Él es fiel. La oración, en este sentido, no es simplemente una lista de deseos presentados a Dios, sino una expresión de nuestra confianza en su carácter, su poder y su amor. Cuando oramos con fe, estamos reconociendo que Dios es soberano y que Él tiene el control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. Además, Jesús enfatiza la necesidad de creer sin dudar. Esto no significa que nunca experimentemos momentos de incertidumbre o lucha, sino que, en el fondo de nuestro corazón, debemos mantenernos firmes en la creencia de que Dios puede y actuará de acuerdo con su voluntad perfecta. Esta fe que no duda es la que permite que nuestras oraciones sean efectivas y poderosas. Es la fe que dice, no entiendo cómo, pero sé que Dios es capaz. Es una fe que se basa en la confianza en la fidelidad de Dios, no en la certeza de nuestra propia comprensión o capacidad. Jesús también señala que la oración eficaz está estrechamente ligada a una relación correcta con Dios. En los versículos siguientes, habla sobre la importancia del perdón cuando oramos, Marcos, capítulo 11, versículo 25. Esto sugiere que nuestra fe en la oración no puede estar divorciada de nuestra vida espiritual en su conjunto. La fe que mueve montañas no es solo cuestión de decir las palabras correctas, sino de vivir una vida que esté en armonía con la voluntad de Dios, lo que incluye mantener un corazón limpio y perdonador. Finalmente, la enseñanza de Jesús nos llama a una vida de oración persistente y expectante. Nos desafía a no limitarnos por nuestras percepciones humanas de lo que es posible, sino a orar con la audacia de la fe, sabiendo que Dios puede hacer lo imposible. Este tipo de fe transforma nuestra oración en una poderosa herramienta que no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros, moldeándonos más a la imagen de Cristo. En conclusión, la fe en la oración es una invitación a participar en la obra de Dios en el mundo, confiando en su capacidad para hacer lo que nosotros no podemos. Es una fe que no se rinde ante los obstáculos, que no se disuade por las apariencias y que no duda del poder de Dios. Jesús nos llama a orar con esta fe, una fe que espera ver la mano de Dios moviéndose en respuesta a nuestras oraciones, y que, al hacerlo, experimenta la realidad de su poder y amor en formas que transforman tanto nuestras vidas como el mundo que nos rodea. La fe que no duda, Santiago, capítulo 1 versículos del 5 al 8. En la carta de Santiago, el apóstol nos brinda una enseñanza que es tanto desafiante como alentadora: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago, capítulo 1 versículos del 5 al 6. Aquí, Santiago nos invita a una fe firme y confiada en Dios, especialmente cuando buscamos su guía y sabiduría en nuestras vidas. Santiago comienza con una promesa reconfortante: Dios está dispuesto a dar sabiduría generosamente a todos los que la pidan. Esta sabiduría no es solo conocimiento teórico, sino una comprensión profunda y práctica de cómo vivir una vida que honra a Dios. Sin embargo, hay una condición: debemos pedir con fe, sin dudar. La duda, según Santiago, no es simplemente una cuestión de falta de certeza, sino una actitud de vacilación y falta de confianza en la bondad y el poder de Dios. La metáfora que usa Santiago para describir la duda es poderosa. La compara con la onda del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de un lado a otro. Esta imagen captura la naturaleza inestable y fluctuante de la duda. Cuando dudamos, somos como una barca sin timón, moviéndonos sin dirección, a merced de las circunstancias y las emociones cambiantes. La duda nos deja inseguros, incapaces de tomar decisiones firmes, y nos impide recibir plenamente lo que Dios quiere darnos. Santiago no condena a aquellos que luchan con la duda, pero sí nos advierte sobre sus consecuencias. La duda mina nuestra fe, debilitando nuestra capacidad de confiar en Dios y de actuar con seguridad en su voluntad. Una fe que duda es una fe que no puede sostenernos en tiempos de prueba o incertidumbre. Es por eso que Santiago enfatiza la importancia de pedir con fe, una fe que no está basada en nuestras propias fuerzas, sino en la inmutable fidelidad de Dios. Pero, ¿cómo cultivamos una fe que no duda? Santiago sugiere que la clave está en nuestra percepción de Dios. Debemos creer que Dios es generoso y dispuesto a darnos lo que necesitamos. Esto implica conocer el carácter de Dios y confiar en su amor y bondad hacia nosotros.
Cuando entendemos que Dios es un Padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos, nuestra fe se fortalece y la duda pierde su poder sobre nosotros. Además, una fe que no duda se construye a través de la experiencia de caminar con Dios. A medida que confiamos en Dios y vemos su fidelidad en nuestras vidas, nuestra fe se profundiza. Las pruebas y desafíos que enfrentamos no son obstáculos para la fe, sino oportunidades para fortalecerla. Cada vez que superamos una prueba confiando en Dios, nuestra fe se vuelve más firme y nuestra capacidad para resistir la duda aumenta. Es importante notar que Santiago no está sugiriendo que nunca tendremos dudas o que la fe verdadera es una fe sin preguntas. La fe madura reconoce que habrá momentos de incertidumbre, pero elige confiar en Dios a pesar de ellos. Esta es la esencia de la fe que no duda, no es una fe que nunca enfrenta dificultades, sino una fe que persevera a través de ellas, confiando en que Dios está en control y que Él cumplirá sus promesas. En última instancia, la enseñanza de Santiago sobre la fe que no duda es un llamado a vivir una vida de confianza total en Dios. Es una invitación a dejar de lado nuestras vacilaciones y temores y a abrazar una fe que es firme, estable y segura. Cuando pedimos con esta fe, podemos estar seguros de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también nos responderá de maneras que superan nuestras expectativas. Esta es la fe que mueve montañas, que nos sostiene en tiempos de prueba y que nos guía en cada paso de nuestro caminar con Dios. La fe en la obra de Dios, Juan, capítulo 14 versículos del 12 al 14. En el Evangelio de Juan, Jesús hace una declaración sorprendente que revela el poder y el potencial de la fe en la obra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estas palabras de Jesús no solo desafían nuestras expectativas, sino que también nos invitan a participar en la obra divina de una manera que trasciende nuestra comprensión. Jesús comienza con una promesa asombrosa: aquellos que creen en Él no solo harán las obras que Él hizo, sino que harán obras mayores. Para sus discípulos, esto debió haber sido difícil de entender. Después de todo, habían visto a Jesús sanar a los enfermos, alimentar a miles, calmar tormentas e incluso resucitar a los muertos. ¿Cómo podrían ellos, simples seres humanos, hacer obras mayores que esas? La clave está en lo que Jesús dice a continuación: porque yo voy al Padre. Al regresar al Padre, Jesús enviaría al Espíritu Santo, empoderando a sus seguidores para continuar y expandir su ministerio en formas que aún no habían imaginado. La promesa de Jesús no es solo sobre la magnitud de los milagros, sino sobre la expansión del reino de Dios a través de sus seguidores en todo el mundo. Mientras que el ministerio terrenal de Jesús estaba limitado geográficamente a Palestina, los discípulos, y por extensión, todos los creyentes, llevarían el mensaje del Evangelio a las naciones. A través del poder del Espíritu Santo, los creyentes participarían en la obra redentora de Dios, trayendo luz y esperanza a lugares que Jesús, en su encarnación, no había visitado físicamente. Esta promesa también nos desafía a reflexionar sobre lo que significa realmente creer en Jesús y participar en su obra. La fe en la obra de Dios no se trata solo de esperar milagros visibles y extraordinarios, aunque esos pueden ocurrir. Se trata de creer que, a través de nuestras acciones diarias, nuestras oraciones y nuestro testimonio, estamos contribuyendo a la realización del plan de Dios en el mundo. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada esfuerzo por la justicia, es parte de la obra mayor que Jesús nos llamó a continuar. Jesús también nos asegura que podemos pedir cualquier cosa en su nombre, y Él lo hará. Esto no significa que Dios es un genio que concede todos nuestros deseos, sino que, cuando oramos en alineación con la voluntad y los propósitos de Dios, podemos tener la confianza de que nuestras oraciones serán escuchadas y respondidas. La fe en la obra de Dios implica una profunda comunión con Él, donde nuestros deseos se alinean con los suyos, y nuestras oraciones reflejan su corazón y su misión en el mundo. La invitación a participar en la obra de Dios también implica un llamado a la obediencia y a la acción. No basta con creer, debemos actuar en esa fe, confiando en que Dios está trabajando a través de nosotros para cumplir sus propósitos. Esto puede ser intimidante, pero también es una fuente de gran gozo y satisfacción. Al confiar en que Dios está obrando a través de nosotros, podemos enfrentar cualquier desafío con la seguridad de que no estamos solos y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto eterno.
La fe en la obra de Dios también nos llama a una dependencia continua en el poder del Espíritu Santo. Jesús no nos dejó solos para llevar a cabo esta obra, nos dio al Espíritu como nuestro ayudador, guía y fuerza. A medida que dependemos del Espíritu, descubrimos que lo que parecía imposible se convierte en realidad, no por nuestras propias habilidades, sino por el poder de Dios obrando en y a través de nosotros. En última instancia, la fe en la obra de Dios nos invita a ver más allá de lo visible, a creer que Dios está obrando en formas que a menudo no comprendemos completamente. Es una fe que nos llama a participar activamente en la misión de Dios, confiando en que Él cumplirá sus promesas. Al vivir esta fe, no solo vemos las obras de Dios en nuestras vidas, sino que también nos convertimos en instrumentos de su obra en el mundo, llevando esperanza, sanidad y salvación a aquellos que más lo necesitan. Esta es la grandeza de la obra a la que Jesús nos ha llamado, una obra que es mayor, no por lo que hacemos, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. La fe en la segunda venida de Cristo, Mateo, capítulo 24 versículos del 30 al 31. La fe en la segunda venida de Cristo es uno de los pilares más fundamentales de la esperanza cristiana. Jesús describe este evento con un poder y majestad que capturan la imaginación y el corazón de los creyentes. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta visión del regreso de Cristo no es solo un acto final en la historia, sino una culminación de las promesas de Dios, un evento que transformará el mundo y redimirá completamente a su creación. La descripción que Jesús da de su regreso es asombrosa. No será un evento silencioso o escondido, todo ojo lo verá. El Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, una imagen que evoca la majestuosidad divina y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Este regreso no será como su primera venida, cuando nació humildemente en un pesebre en Belén. Esta vez, Cristo vendrá como Rey y Juez, revelando su plena autoridad sobre el cielo y la tierra. Para los creyentes, la promesa de la segunda venida de Cristo es una fuente de esperanza y consuelo. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, sufrimientos y desafíos, y a menudo nos preguntamos cuándo llegará el fin de estas cosas. La fe en el regreso de Cristo nos asegura que el mal no tendrá la última palabra. Jesús viene a poner todas las cosas en su lugar, a establecer su reino de justicia y paz, y a traer redención completa para su pueblo. Es una esperanza que nos sostiene en medio de las dificultades y nos motiva a perseverar en la fe. Sin embargo, la promesa de la segunda venida de Cristo también viene con una advertencia. Jesús habló de cómo su regreso sería repentino, como un relámpago que cruza el cielo. Nadie sabe el día ni la hora, y por eso nos llama a estar preparados, viviendo con una fe activa y vigilante. No es una fe que se relaja o se adormece, sino una fe que espera con expectación, que vive cada día como si Cristo pudiera regresar en cualquier momento. Esta actitud de preparación nos desafía a mantener nuestra vida en orden, a vivir de acuerdo con los valores del reino y a estar siempre listos para encontrarnos con nuestro Señor. La segunda venida de Cristo también nos llama a una misión. Sabemos que cuando Cristo regrese, los ángeles reunirán a los escogidos de Dios de todas partes del mundo. Esto subraya la importancia de la gran comisión que Jesús nos dio, a ser discípulos de todas las naciones. La fe en el regreso de Cristo nos impulsa a compartir el Evangelio con urgencia, sabiendo que el tiempo es corto y que cada persona necesita escuchar y responder al mensaje de salvación antes de que Él regrese. Al mismo tiempo, la segunda venida de Cristo nos desafía a vivir con una perspectiva eterna. En un mundo que nos bombardea constantemente con preocupaciones temporales y superficiales, la fe en el regreso de Cristo nos ayuda a mantener nuestros ojos en lo que realmente importa. Nos recuerda que nuestra vida aquí es temporal, y que estamos destinados para algo mucho más grande y duradero. Esta perspectiva nos libera del miedo al futuro y nos da la confianza para vivir con propósito y pasión, sabiendo que nuestra esperanza está segura en Cristo. El regreso de Cristo también será un tiempo de gran gozo para aquellos que le pertenecen. Cuando lo veamos venir en las nubes con poder y gloria, no será un momento de temor para los creyentes, sino de celebración. Es el cumplimiento de todas nuestras esperanzas y sueños, el momento en que seremos reunidos con nuestro Señor para siempre.
Este gozo futuro nos fortalece en el presente, dándonos la fuerza para soportar las pruebas y las dificultades con una fe firme y una esperanza indestructible. Finalmente, la fe en la segunda venida de Cristo nos invita a vivir con un sentido de anticipación y gozo. Cada día que pasa nos acerca más a ese glorioso momento en que veremos a Jesús cara a cara. Esta esperanza nos llena de alegría y nos motiva a vivir vidas que reflejen su amor y su luz en un mundo necesitado. Al mantener nuestra fe en su regreso, estamos anclados en la promesa segura de que, un día, todo será renovado y restaurado, y estaremos con nuestro Rey para siempre. La fe en la gracia de Dios, Efesios, capítulo 2 versículos del 8 al 9. El apóstol Pablo escribe unas palabras que han resonado a través de los siglos como una clara proclamación del corazón del Evangelio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas dos frases encapsulan la esencia de la fe cristiana, una fe que no se basa en nuestros esfuerzos o méritos, sino en la gracia inmerecida de Dios. Es un mensaje que desafía la lógica humana y nos invita a confiar plenamente en la bondad y misericordia de Dios. La gracia, como Pablo la describe aquí, es el favor inmerecido de Dios. Es un regalo que no podemos ganar ni merecer, sino que se nos otorga libremente. Esto va en contra de la inclinación natural del ser humano, que tiende a pensar que debe ganarse el favor de Dios a través de buenas obras, moralidad o esfuerzos religiosos. Sin embargo, Pablo deja claro que nuestra salvación no tiene nada que ver con lo que podamos hacer, se trata completamente de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Esta verdad es liberadora. Nos libera de la carga de intentar ganarnos el amor de Dios y nos permite descansar en la seguridad de que su gracia es suficiente. La fe, entonces, es la respuesta a esta gracia, es el acto de recibir con las manos abiertas lo que Dios nos ofrece generosamente. Cuando entendemos que nuestra salvación es un regalo de Dios, sin condiciones ni expectativas de nuestra parte, podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que no hay nada que podamos hacer para que nos ame más, y nada que podamos hacer para que nos ame menos. Pablo enfatiza que esta gracia se recibe por medio de la fe. La fe no es un mérito en sí mismo, sino el medio a través del cual nos apropiamos del regalo de la gracia. Es como una mano vacía que se extiende para recibir el don de Dios. Esta fe no es solo un asentimiento intelectual, sino una confianza total en la obra redentora de Cristo. Al confiar en Cristo, reconocemos que Él ha hecho por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, nos ha reconciliado con Dios, nos ha dado vida nueva y nos ha asegurado un lugar en su familia. La segunda parte del versículo, no por obras, para que nadie se gloríe, es una advertencia contra el orgullo espiritual. A veces, es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra relación con Dios depende de lo bien que nos comportemos o de cuántas cosas buenas hagamos. Sin embargo, Pablo nos recuerda que no hay lugar para la jactancia en el Evangelio. Si fuéramos salvados por nuestras obras, tendríamos razones para compararnos con los demás y sentirnos superiores. Pero, al ser salvos por gracia, todos estamos en igualdad de condiciones ante Dios, dependiendo completamente de su misericordia. Esta verdad nos llama a vivir una vida de humildad y gratitud. Cuando entendemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, nuestra vida se convierte en una respuesta de adoración y agradecimiento. Nuestras buenas obras, entonces, no son un intento de ganar el favor de Dios, sino una expresión de la fe que ya hemos recibido. Vivimos para agradar a Dios no porque queramos ganarnos su amor, sino porque ya lo hemos recibido de manera plena y completa. Además, la gracia de Dios nos invita a extender la misma gracia a los demás. Al ser receptores de un amor inmerecido, estamos llamados a amar y perdonar a los demás de la misma manera. La fe en la gracia de Dios no solo transforma nuestra relación con Él, sino también nuestras relaciones con los demás. Nos mueve a ser agentes de gracia en un mundo que a menudo se define por la competencia, el juicio y la falta de perdón. Finalmente, la fe en la gracia de Dios nos da una esperanza segura y firme. Sabemos que, al final, no somos sostenidos por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia poderosa y eterna de Dios. Esta certeza nos da paz en medio de las pruebas, fuerza en medio de las luchas y alegría en medio de la incertidumbre. Nuestra fe no está basada en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros, y esa es una ancla segura que nos mantiene firmes en cualquier tormenta. Al confiar en la gracia de Dios,
Vivimos con la confianza de que nuestra salvación está asegurada, no por lo que somos, sino por quién es Él. La fe en la gracia de Dios, Efesios, capítulo 2 versículos del 8 al 9. El apóstol Pablo nos ofrece una de las declaraciones más potentes y transformadoras sobre la naturaleza de la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas palabras encapsulan la esencia del Evangelio y nos invitan a comprender la profundidad del amor y la misericordia de Dios, que se extiende a nosotros de una manera que desafía la lógica humana y subraya la absoluta gratuidad del don de la salvación. La gracia de Dios es, en su esencia, un favor inmerecido. Es un regalo que no podemos ganar ni comprar, un reflejo de la generosidad divina que se nos ofrece sin condiciones. A menudo, nuestra tendencia humana es pensar que debemos hacer algo para merecer la salvación, que nuestras buenas obras o nuestra moralidad pueden de alguna manera hacernos aceptables ante Dios. Sin embargo, Pablo nos recuerda que nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. Este entendimiento es revolucionario y liberador, porque nos quita la carga de intentar ganarnos el favor divino. La fe, en este contexto, es la mano abierta que recibe el regalo de la gracia. No es una obra en sí misma, sino la confianza en que lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. Esta fe no se trata simplemente de creer en la existencia de Dios, sino de confiar plenamente en la obra redentora de Jesús. Es una fe que nos lleva a descansar en la seguridad de que Cristo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación, y que no hay nada que podamos añadir a su obra perfecta. Este descanso en la gracia nos libera de la ansiedad de tratar de ser lo suficientemente buenos y nos invita a vivir en la paz que proviene de saber que somos amados y aceptados por Dios, no por nuestros méritos, sino por su gracia. Pablo subraya que esta salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Aquí, nos enfrenta a una verdad incómoda para muchos: no podemos hacer nada para ganar la salvación. No hay cantidad de buenas obras, sacrificios o rituales que puedan comprarnos un lugar en el reino de Dios. Esto elimina cualquier motivo de orgullo o comparación, porque todos estamos en la misma situación, completamente dependientes de la gracia de Dios. Este reconocimiento nos humilla y nos lleva a una postura de gratitud y adoración, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de la bondad de Dios. La idea de que la gracia es un regalo nos desafía a reconsiderar cómo vivimos nuestra fe. Si todo es un regalo, entonces nuestras acciones no son intentos de ganar el favor de Dios, sino respuestas de amor a lo que ya hemos recibido. Las buenas obras, entonces, no son la raíz de nuestra salvación, sino su fruto. Vivimos vidas de obediencia y servicio no para ser salvados, sino porque ya hemos sido salvados. Esta perspectiva cambia nuestra motivación y nos impulsa a vivir con una alegría y libertad que no se pueden encontrar en ningún esfuerzo humano por alcanzar la perfección. Además, la gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos transforma. Al recibir este don inmerecido, somos cambiados desde adentro, y esta transformación se refleja en cómo tratamos a los demás. La gracia que hemos recibido nos llama a ser personas de gracia, extendiendo ese mismo amor y perdón a quienes nos rodean. En un mundo que a menudo se basa en la justicia retributiva, donde cada uno recibe lo que merece, la gracia nos llama a vivir de manera contracultural, ofreciendo amor incondicional y perdón a aquellos que, como nosotros, no lo merecen. La fe en la gracia de Dios también nos da una esperanza inquebrantable. Sabemos que nuestra salvación no depende de nuestra capacidad para mantenernos en el camino correcto, sino en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Esta seguridad nos permite enfrentar la vida con confianza, sabiendo que incluso cuando fallamos, la gracia de Dios es suficiente para levantarnos. Nos da la libertad de vivir con audacia, sabiendo que nuestra identidad está segura en Cristo y que nada puede separarnos de su amor. En última instancia, Efesios, capítulo 2 versículos del 8 al 9 nos llama a una vida de gratitud y alabanza. Al reconocer que todo lo que tenemos es un regalo inmerecido, somos llevados a adorar a Dios no solo por lo que ha hecho, sino por quién es. Vivimos no para ganar su favor, sino en respuesta a la gracia asombrosa que nos ha dado, permitiendo que nuestras vidas sean una expresión continua de agradecimiento por el don inefable de la salvación. Esta fe en la gracia de Dios nos invita a descansar, a confiar y a vivir en la alegría de saber que, en Cristo, todo está completo. En este video,
Hemos explorado la profundidad de la gracia de Dios y cómo nuestra fe en esa gracia transforma radicalmente nuestra vida. Hemos visto que la salvación no es algo que podamos ganar con nuestros propios esfuerzos, sino un regalo inmerecido que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Esta verdad nos invita a vivir con una nueva libertad, sabiendo que nuestra identidad y seguridad no dependen de lo que hacemos, sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Al descansar en esta gracia, podemos enfrentar la vida con confianza y alegría, reflejando el amor y la misericordia de Dios en nuestras relaciones diarias. Si este mensaje resonó en tu corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte más contenido que te inspire a crecer en tu fe. Deja un comentario compartiendo cómo la gracia de Dios ha impactado tu vida, y no olvides darle me gusta al video si te ha sido de bendición. Comparte este mensaje con alguien que necesite ser recordado de la increíble gracia de Dios, y juntos, continuemos extendiendo este mensaje de esperanza a todo el mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.